Buenos días, alumnos. El tema de hoy es polígonos. ¿Sabías que esta gráfica que observamos, esta foto, corresponde a una piedra, comúnmente llamada piedra de los 12 ángulos? Esta piedra es tan famosa como Machu Picchu o el Camino del Inca. Es uno de los símbolos de la ciudad del Cusco. Está hecha de diorita verde, una piedra muy usada en las construcciones incas. Es famosa por la perfección de sus características. Su inmensa estructura poligonal se estima que pesa aproximadamente 6 toneladas. Encaja perfectamente con las piedras que la rodean. En sus bordes no es posible ingresar una aguja. A pesar de que en el mismo lugar se encuentran otras piedras de 13 y 14 ángulos, estas no poseen la perfección de la famosa piedra de los 12 ángulos. Expertos estiman que si se retira esta piedra, se vendría abajo toda la construcción donde está ubicado. Este atractivo es considerado Patrimonio Cultural de la Nación del Perú. Hemos comenzado nuestro tema con esta lectura porque vamos a hablar de las regiones poligonales. ¿Pero qué son polígonos? Los polígonos son figuras geométricas cerradas que se forman al unir consecutivamente 3 o más puntos no colineales. Quiere decir que no están en una misma línea. Estos puntos son unidos mediante segmentos de recta, de tal modo que dicha figura limita una región del plano. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos los vértices. En nuestra gráfica A, B, C, D, E y F, todos denotados con letras mayúsculas. Tenemos los lados, que se forman al unir dos vértices consecutivos. Así tenemos AB, BC, CD, DE, EF y FA. Además, tenemos ángulos interiores, como por ejemplo alfa, beta, y tenemos ángulos exteriores, por ejemplo el ángulo tita y el ángulo omega. El polígono mostrado tiene 6 lados y 6 vértices. Por lo tanto, podemos decir que el número de lados es igual al número de vértices. ¿Cómo se clasifican los polígonos? A. Polígono equilátero. Es aquel polígono cuyos lados tienen la misma longitud. Vemos la gráfica de un polígono convexo. Observarás que a todos los lados dice el valor de A. Y al igual que en la gráfica del polígono equilátero no convexo, los lados tienen la misma longitud, B para este caso en particular. Otra clasificación es la de los polígonos equiángulos. ¿Cuáles serán los equiángulos? Son aquellos polígonos cuyos ángulos interiores son de igual medida. Como verás en la gráfica, los ángulos interiores todos son alfas y los ángulos exteriores son betas. Ahora,
aquí hay una relación importante que debes tener en cuenta. Los ángulos interiores se van a hallar de la siguiente manera. Vamos a 180 grados multiplicarle la diferencia entre el número de lados menos 2. Todo esto dividido entre el número de lados. Y el ángulo exterior lo vamos a hallar dividiendo 360 grados entre el número de lados. Recordemos que alfa es el ángulo interior y beta es el ángulo exterior. Una tercera clasificación son los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que a la vez cumple en ser equilátero y equiángulo, que quiere decir que tanto los lados y los ángulos son iguales entre sí. Recordemos que el ángulo exterior va a ser igual a 360 grados entre el número de lados. Y además sabemos que el ángulo exterior sumado con el ángulo interior adyacente a él nos va a dar 180 grados. Perímetro. ¿Qué es el perímetro? La representación de perímetro, la notación es 2p. Y el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Veamos un ejemplo. Tengo el cuadrado ABCD, cuyos lados miden 2 metros cada uno. Por lo tanto, el perímetro, cuyo símbolo es 2p, va a ser igual a 2 metros más 2 metros más 2 metros más 2 metros. No, hemos sumado los 4 lados. Por lo tanto, 2p, que se refiere al perímetro, va a ser igual a 8 metros. ¿Cómo calculamos el número de diagonales de un polígono? Recordemos que las diagonales se forman al unir dos puntos no consecutivos. En el ejemplo, tengo las diagonales AC y AD. El número total de diagonales que puedo hallar en un polígono está dado por la siguiente fórmula. Total de diagonales va a ser igual al número de lados multiplicado por la diferencia del número de lados menos 3. Todo esto dividido entre 2. ¿Qué nombres reciben los polígonos de acuerdo al número de sus lados? Veamos. Si tiene 3 lados, se llamará triángulo. Si tiene 4 lados, se llamará cuadrilátero. Si tiene 5, lo llamaremos pentágono. Si tiene 6 lados, lo llamaremos hexágono. 7 lados se llama heptágono. De 8 lados, octógono. De 9, nonágono. De 10, decágono. De 11, endecágono. De 12, dodecágono. De 15, pentadecágono. Y de 20, icoságono. Preguntarás, ¿y si un polígono tiene 14 lados, cómo se llamará? Porque no está dentro de la clasificación. Se llamará polígono de 14 lados. No tiene un nombre específico. Y si me preguntas por un polígono que tiene 18 lados, lo llamaremos polígono de 18 lados, ya que solamente los que están en esta imagen tienen un nombre específico. Ahora nos toca aplicar lo aprendido. Primer problema. Si el polígono mostrado
es regular calcular la medida de su ángulo interior. Bien, recordemos que un polígono es regular cuando sus ángulos interiores tienen igual medida. Entonces, el ángulo interior, para poder hallarlo, empleamos la siguiente fórmula. Ángulo interior va a ser igual a 180 grados menos la diferencia del número de lados menos 2, y todo esto lo vamos a dividir entre el número de lados. Tenemos así que, para mi ejercicio, n es igual a 6. Tiene 6 lados mi polígono. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. X, que es el ángulo interior, va a ser igual a 180 grados, que multiplica a 6 menos 2 entre 6. Efectuamos la ecuación y hallamos el valor del ángulo interior. Para mi problema, el ángulo X, cuyo resultado es 120 grados. Segundo problema. Nos piden calcular el ángulo interior de un decágono regular. Recordemos que decágono es un polígono que tiene 10 lados. Entonces, empleamos la fórmula del ángulo interior. 180 grados por n menos 2 entre n. Ya sabemos que n vale 10. Nos toca entonces reemplazar valores. Y obtenemos así que el ángulo interior del decágono mide 144 grados. Tercer problema. Si el polígono mostrado es regular, nos piden calcular el ángulo exterior. Veamos la figura. Este polígono, ¿cuántos lados tienes? A ver, contemos un momento. Muy bien. Habrás contado que tiene 8 lados. Y como nos piden hallar el ángulo exterior, vamos a emplear la siguiente fórmula. Ángulo exterior es igual a 360 grados entre el número de lados. Para mi caso particular, n hemos dicho que es igual a 8. Al reemplazar, tenemos que x es igual a 360 grados entre 8. Efectuamos la operación y nos queda que x es igual a 45 grados. Problema número 4. Se sabe que el ángulo exterior de un polígono regular es 18 grados. Nos piden calcular el perímetro de dicho polígono si su lado mide 12 unidades. Recordemos lo siguiente. El ángulo exterior se halla dividiendo 360 grados entre el número de lados, pero yo no sé cuánto vale n. El único dato que tenemos es que el ángulo exterior es 18 grados. Por lo tanto, vamos a reemplazar y colocaremos que beta es igual a 18 grados. Esto va a ser igual a 360 grados entre n. El valor de n pasa a multiplicar a 18 grados. Y por último, hallamos que el número de lados del polígono es 20. Pero si volvemos a leer el problema, nos damos cuenta que nos piden hallar el perímetro. Luego, el perímetro 2P es igual a la suma de todos los lados
de las longitudes de los lados. Por lo tanto, el perímetro será igual a 20, porque son 20 los lados, por la medida de cada lado, que son 12 unidades. Por lo tanto, afirmamos que el perímetro del polígono en mención es igual a 240 unidades. Problema número 5. Nos piden calcular el número total de diagonales de un pentadecágono. Recordarás que un pentadecágono tiene, muy bien, tiene 15 lados. La fórmula para hallar el número total de diagonales es la siguiente. Número de lados multiplicado por el número de lados menos 3, todo esto entre 2. Luego, al reemplazar, tendremos, si n es igual a 15, el número total de diagonales será igual a 15 por 15 menos 3 entre 2. El número total de diagonales será igual a 15 por 12 entre 2. Luego, el número total de diagonales será igual a 90 diagonales. Problema número 6. Si ABCD es un pentágono regular, calcular el valor de X. Tenemos aquí la figura. Tenemos un pentágono. Como es regular, quiere decir que los ángulos interiores y exteriores tienen la misma medida. Veamos. Fuera del pentágono adyacente a él, tenemos el triángulo CDH, recto en H. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos al ángulo beta exterior al pentágono. Entonces, este ángulo beta lo podemos hallar. ¿De qué manera? Este ángulo es igual a 360 grados entre n. Beta va a ser igual a 360 grados entre 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 los lados que tiene el pentágono. Tenemos entonces que beta va a ser igual a 72 grados. Bien, observarás en el triángulo DHC, recto en H, que los ángulos beta y 3X son complementarios. Al ser complementarios, vamos a reemplazar el valor de beta. Beta vale 72 grados, más 3X es igual a 90 grados. Despejamos y tenemos que 3X es igual a 90 grados menos 72, que equivale a 18 grados. Si 3X es igual a 18 grados, entonces X es igual a 6 grados. Muchas gracias por tu atención. Espero que estas diapositivas te ayuden a entender mejor el tema. Hasta luego.